El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa y estaré compartiendo con ustedes este espacio de opinión, de información, de análisis y de participación del pueblo hondureño. Hemos decidido estas últimas semanas abrir las líneas telefónicas para que usted pueda opinar, participar y que se pueda desahogar. Entendemos que en estos momentos de crisis la población hondureña está sufriendo por muchos factores que ocurren en nuestro país, así que entiendo que hay frustración también en el pueblo hondureño, por lo tanto hemos decidido dejar este espacio de cuarentena, de toque de queda, para que usted pueda desahogarse. Exprésese en nuestras líneas telefónicas, más adelante vamos a abrir las líneas para conocer su opinión, después de tantas dudas que surgen, ya que hemos pasado una semana muy dura, quizás una de las semanas más críticas en nuestro país, el comercio paralizado, el desabastecimiento de comestibles se da a lo largo y ancho del país. Ya existe preocupación hasta el día de hoy. Hoy es lunes 23 de marzo del 2020. Y dentro de esas dudas que surgen en la población, muchas personas se preguntan qué va a suceder en los próximos días. ¿Cómo se va a manejar esta situación? ¿Cuánto tiempo va a continuar el toque de queda absoluto a nivel nacional ya impuesto por las autoridades, y que esto sin duda genera un golpe económico a nuestro país? ¿Es necesario? Claro que sí es necesario, porque estamos en una emergencia a nivel mundial. Este virus que se puede expandir por nuestro país, ya son 27 personas contagiadas. Unos creen que no hay personas contagiadas y otros especulan que pueden existir muchos casos ya positivos y que quizás el gobierno los esté escondiendo. Ahora, ¿por qué factores los va a esconder el gobierno? Nos preguntamos, y es que quizás puede ser un elemento válido que no tiene la capacidad el gobierno en estos momentos para manejar este tipo de crisis. Imagínese usted que se dieran 100, 150 o 200 contagios en nuestro país. Con el sistema deplorable que tiene Honduras, pues quedaríamos estancados en el sistema de salud. Si de por sí ya se está dejando atender a las personas que iban comúnmente a buscar atención a los centros asistenciales públicos, porque no existe capacidad, porque los médicos están redoblando horarios y porque la atención del sistema sanitario de nuestro país está puesta en este tema. El COVID-19 que sigue avanzando a nivel mundial. Le recordamos que llegamos por cortesía de Diario Digital El Pulso.hn y el Observatorio del Poder, que en los próximos días lanzará una plataforma para que usted pueda conocer el trabajo que realizan los legisladores. Seguimos con las estadísticas a nivel mundial. El coronavirus no es broma, no es juguete, y sigue avanzando en nuestra región, sigue avanzando en Europa, está, pues, gracias a Dios, estancado en países asiáticos. Tal es el caso de China, que no continúa avanzando la cifra de 80,000 contagiados. Un poco más de 3,000 muertos se han dado en China, pero en Italia, que tiene menos contagiados que China, pues la mayoría de personas que han fallecido a causa de este virus es aún mayor. Vamos con el mapa a nivel mundial aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que actualiza, bueno, ya no tan constante como antes, que minuto a minuto actualizaba, sino que ahora pues se tarda unas horas, así que puede existir un margen de error, de exactitud de los casos que podamos mencionar en este momento. Mire usted, en China, que fue el epicentro del virus a nivel mundial en estos momentos, bueno, a nivel mundial se reportan ya 369,168 casos confirmados, de los cuales 16,284 personas han muerto a causa del coronavirus. Préstele mucha atención, la mayoría de personas que han muerto por este virus son personas mayores de 56 años, personas que han tenido enfermedades crónicas, cáncer, personas que tal vez sus defensas han sido demasiado bajas, así que en su mayoría afecta a este tipo de personas. Por lo tanto, no debe existir aquí a gran preocupación
cuando a una persona joven se contagia, pero siempre hay que tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Por la forma en cómo acelera el virus rápidamente. Nos vamos a China, se mantiene con 81.093 casos y 3.270 personas han muerto a causa del coronavirus. Mientras tanto, en España y en Italia, en España que vive una comunidad grande de hondureños, se dice que ya son más de 100.000 hondureños que habitan en este país y que varios hondureños ya han sido contagiados en España por el COVID-19, ha avanzado aceleradamente. Los países que desestimaron el virus desde un inicio fueron España e Italia. España reporta hasta el momento 33.089 personas contagiadas, de las cuales 2.206 personas han muerto a causa del virus. Y en Italia es lamentable lo que ocurre. En las últimas 24 horas, hace 3 días anunciábamos en las últimas 24 horas 400 muertes, después 2 días después anunciábamos 600 muertes y hoy ya se reportan más de 800 muertes en Italia solo en las últimas 24 horas. Para un total, mire usted, es una cifra sin duda alguna alarmante, 63.927 casos de personas contagiadas por el COVID-19 en Italia y ha muerto el doble de personas que en China, 6.077 personas. La situación que ocurre en este país europeo es crítica, las personas tienen que aislarse, tienen que estar guardadas en sus hogares, pero fíjese que a pesar de eso se abren centros de abasto, supermercados, lógico, de una manera controlada, se abren farmacias, tiendas de insumos básicos para que la población pueda abastecerse, distinto a lo que ocurre en nuestro país, que la economía está totalmente paralizada, no hay gasolineras, no hay supermercados, están a medio vapor los supermercados atendiendo nada más a domicilios y ya vamos a ver lo que ocurrió el día de hoy en los mercados más adelante, porque las personas en nuestro país que viven del día a día han desistido de paralizar sus pequeños comercios, más que todo en los mercados de nuestro país, que siguen las personas aglomerándose, comprando y siguen los comercios abiertos por la misma necesidad que existe de llevar comidas a sus hogares día a día. En Sudamérica también ha avanzado con fuerza el virus. Se reportan 1.620 casos ya en Brasil, un número sin duda alguna alarmante. En Paraguay 22 casos, en Bolivia se reportan 27, 158 en Uruguay, 266 en Argentina y mire usted Chile que ha decretado toque de queda prácticamente y estado de emergencia, lo declaró el presidente Piñera hace pocos días, por 3 meses, por 90 días. Las reservas económicas que tiene Chile no se comparan con las de Honduras. El poder adquisitivo, el Producto Interno Bruto que tiene Chile es enorme en comparación a los demás países centroamericanos. Ellos pueden, incluso sufren repercusiones, pero pueden tomar este tipo de medidas severas, de estar 90 días paralizados, donde su economía también está inmóvil totalmente. Son 746 casos que tiene ese país. Es muy lógico que tomen estas medidas severas. En otros países, vámonos ahora, Cristian, a ver cómo está el Caribe, que muchas personas piensan que en estas pequeñas islas no existe el coronavirus y ha afectado ya a varios países con una menor densidad. Tal es el caso de países como Granada, que solo reportan un caso. Islas Vírgenes, una isla muy pequeña del Caribe, ya reporta 6 casos. Trinidad y Tobago, una de las islas más pobladas, reporta 50 casos de coronavirus. Otras islas pequeñas como San Martín reportan 4 casos, 5 casos en Aruba, 3 casos en Curazao. Y mire usted, en Puerto Rico se reportan 23 casos confirmados de coronavirus, 5 en Haití, 45 en República Dominicana, 35 casos en Cuba, que a pesar de que ellos ya tienen el medicamento para contrarrestar esta enfermedad, aún no se reportan personas recuperadas del coronavirus en Cuba, como en China, que ya se han recuperado 60.000 personas, pero en Cuba de 35 contagiados aún no se ha recuperado ninguno, más bien ya falleció una persona a causa del coronavirus. Islas Caimán reporta 3 personas contagiadas. Islas Caimán tiene un nexo muy cercano con Roatán, porque muchos isleños trabajan y viven y trabajan en estas islas
donde la economía pues es bastante fuerte y esto permite que muchas personas se trasladen a trabajar a este sector, porque los isleños, como hablan inglés, y esta isla también su idioma principal es el inglés, entonces acoge a varios isleños, así que hay que tomar en cuenta esto. Se realizan varios viajes también, ahorita están paralizados los vuelos, pero comúnmente se han realizado viajes de Islas Caimán a Ceiba y de Islas Caimán hasta Roatán. En Norteamérica, Estados Unidos también está cundido el virus, 41,000 personas, más de 41,000 personas contagiadas, 500 personas fallecidas en Estados Unidos hasta el momento. Hay un crucero que está varado en Estados Unidos con 21 personas contagiadas. Imagínese usted qué terrible para las personas que están en este crucero no poder salir. Tienen muchas semanas ya que están hacinados y que pues debido a las restricciones no pueden salir y ya se reportan 21 personas contagiadas. En Canadá, 1,430 personas contagiadas y ya han fallecido 21 personas, un número grande sin duda alguna, y se informa de último momento que ya completamente en Centroamérica ha entrado el coronavirus, porque el único país que no tenía aún esta pandemia era Belice, pero ya se reporta oficialmente un caso en Belice. México reporta 316 casos, ha aumentado significativamente, y los países aledaños a nosotros ha aumentado también. En el caso de Guatemala reporta 19 personas contagiadas, 3 en El Salvador, 2 en Nicaragua, 27 personas en nuestro país. Costa Rica reporta ya 34 personas, 2 personas han muerto, y en Panamá, asómbrese usted, ya son 313 casos. A pesar de ello, en Panamá, pues, cierta parte del comercio continúa funcionando, más que todo estas centrales de abasto prioritarias para los comestibles, medicinas, porque las personas no pueden quedar desabastecidas. Ahora, ¿tendrá capacidad en Honduras el gobierno de manejar esta situación para que no se vaya de las manos y para que económicamente podamos medio andar, medio caminar, y aquellas personas que tienen sus comercios medianos, pequeños, puedan por lo menos trabajar en cierta época, en cierto tiempo, una vez a la semana, una vez cada 15 días? Y digo esto porque entendemos que hay un toque de queda absoluto a nivel nacional y a pesar de ello en los mercados se sigue trabajando. Llegó la policía el día de hoy a mercados como el Solano del Belén, en Comayagua, en Choluteca, se reportan disturbios. Y es que las personas, yo escuchaba a varios colegas que hablaban que las personas son necias. Mire, y yo en esta ocasión me pongo del lado de las personas que van a los mercados. ¿Son focos de contaminación? Claro que sí, pero decían unas vendedoras del mercado Zonal Belén, óigame, yo prefiero, óigame, si no nos mata el coronavirus, no es que prefieren, si no los mata el coronavirus, los va a matar el hambre, porque son personas, hay que entender que tienen compromisos económicos. Muchas de esas personas trabajan con dinero de los famosos coyotes que tienen que pagar intereses arriba del 10%, del 15%, del 20% y muchas veces diario. Personas que tienen que llevar comida a sus hogares y si no trabajan, si no abren sus pequeños comercios, no pueden llevar ese alimento. No se pueden dar el lujo, aquí solo cierta parte de la población se puede dar el lujo de quedarse encerrado, de abastecerse para 2 semanas y de salir a comprar solo cuando existen las excepciones. Hay personas que no pueden. Y eso lo miramos hoy. Miles y miles de personas aglutinadas en el mercado Zonal Belén haciendo fila para poder llevar producto a sus hogares. Muchos para poder llevar producto a sus comercios, a las pequeñas pulperías en barrios y colonias que están autorizadas en este momento para vender y que tienen que surtirse. Entonces, ¿de dónde se van a surtir? Si se les permitió proveer a las personas de su barrio y colonias, a las pulperías, ¿de dónde se van a surtir? Si la mayoría de proveedores no están llegando, porque tampoco se les está permitiendo circular. Mire usted que no hay huevos en este momento en Tegucigalpa. No hay huevos, se acabaron los huevos. Y si usted de casualidad los encuentra 4 a 5 lempiras, a 120, 130 y hasta 150 lempiras el cartón. Entonces, esta es una medida, si bien es cierto, arbitraria, quizás necesaria en cierta forma, pero tienen que existir elementos que permitan la flexibilidad para que no puedan
darse estas formas de aglutinarse. Por ejemplo, lo hemos hablado sectorialmente, se puede hacer en algunos días en países como Colombia. ¿Qué hacen? Las personas con el número de su identidad tienen permiso de salir cierto día. Otras personas salen otro día, dependiendo del número donde finalice su tarjeta de identidad. Entonces, yo creo que ya es momento de que el gobierno busque ciertas formas para no ver esto que estamos viendo en la pantalla. Las personas siempre se aglutinan. ¿Y usted cree que no llegan personas del sector del Carrizal, del sector de la Lincoln, de todas esas zonas aledañas donde se dice que hay un foco de contaminación? Están cercanos a este mercado, zona del Belén, y pueden llegar. Y usted no sabe quién anda contaminado. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la forma, cómo se dé el orden para que no se aglutinen estas miles de personas en los mercados capitalinos. Esta es la realidad que sucede en nuestro país. Sabemos que a nivel nacional también hay muchas repercusiones económicas, hay problemas para poder abastecerse. Personas que no tienen estos momentos, yo sé que muchas personas me están escuchando y no tienen en estos momentos alimento en sus hogares. Aquí surgen varias incógnitas. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Qué repercusiones económicas vamos a tener de esto? Mire usted este video que estamos viendo a través de Globo TV, la represión policial también tratando de que las personas, esto fue en un mercado de Comayagua, que las personas se fueran a sus casas. No pueden con esa gran cantidad de personas que estaban en los mercados. ¿Qué va a pasar con las grandes empresas, con aquellas ferreterías que van a cumplir 2 semanas de estar cerradas, con aquellos comercios que venden ropa, que venden muebles? También les va a afectar. ¿Qué va a pasar con el carpintero, con el mecánico, con el que tiene un taller y subsiste de eso a diario? Todas esas preguntas las hacemos y no tienen respuesta porque estamos en un momento de incertidumbre en nuestro país. ¿Qué va a pasar, nos preguntamos, cuando tenga que pagar los servicios públicos? El agua, la luz, el teléfono, el cable, el internet, y no lo pueda pagar. ¿Qué va a suceder? Se preguntan las personas que tienen tarjetas de crédito si en este mes o en esta semana me toca pagar la cuota de la tarjeta de crédito y no he recibido sueldo o no están abiertos los bancos. Entonces, óigame, son varios elementos que hay que ir poniéndolos en orden porque si no la situación se nos va a salir de control. Se preguntan los padres de familia también qué va a pasar con la colegiatura de los niños que están en las escuelas, en los colegios privados y que ya está cerca la fecha de realizar el pago. Tiene que haber una excepción para ello también. Y hablando del tema de educación, hay un elemento bien difícil, fíjese usted, y que no lo hemos mencionado y que quizás nadie lo ha mencionado, pero es el tema de la educación en línea que están recibiendo los estudiantes. Muy difícil para las amas de casa que tienen que estar encima prácticamente como que fuera una maestra con el estudiante porque le dejaron una gran cantidad de tareas a los estudiantes. Óigame, como que le dejaron trabajo más bien a los padres de familia. Entonces al final muchas personas se ríen, realizan chistes de la cuarentena, pero imagínense usted la ama de casa que está acostumbrada quizás a quedarse en su casa haciendo las labores diarias de su hogar y hoy tiene que atender al marido, tiene que estar dándole desayuno, almuerzo, cena, merienda, tiene que estar encima de los hijos. Es una situación difícil también. Parece y da gracias para algunos sectores, pero no crea, es una situación difícil para todos, para todos. ¿Qué pasa con el que vende paletas, con el que vende productos ambulantes en la calle? La verdad que nadie se escapa de esta situación. ¿Qué va a comer mañana? Se preguntan muchas personas que no saben de dónde se van a abastecer. Mire usted, le vamos a presentar un video de la primera persona contagiada de COVID-19 en nuestro país, que ya salió a través de las redes sociales, expuso la situación en la que se encuentra, todavía se encuentra incrédula, dice ella que no tiene nada, que está sana, a pesar de que tuvo los síntomas fuertes. Hoy está aislada en una cama de hospital y desde esa cama de hospital ella nos cuenta un relato importante. Incluso llama ignorante a muchas personas que dicen que su familia está contagiada, dice que el esposo está bien, que los hijos están bien, a pesar de que ella convivió con ellos. Habla de que realizó una fiesta y que las personas que estuvieron en esa fiesta pues también están sanas y que ella no tiene absolutamente nada, a pesar de que la prueba le dio
positivo. Escuchemos este relato de la primera persona contagiada con el COVID-19 en nuestro país. Hola de nuevo. Ya rato subí un video que no expliqué muy bien las cosas. Yo tuve una fiesta el sábado. Gracias a Dios nadie estaba enfermo ese día. Nadie estaba enfermo ese día, todos estábamos bien. Yo me enfermé el día martes en la madrugada. Y pues traía síntomas de gripe, tos y no sé qué, dolor en el cuerpo y todo. Me hicieron los exámenes y todo. Ellos tenían miedo de que yo tuviera la enfermedad. Me sacaron la bebé porque le faltaba más tiempo para que ella naciera, pero me la sacaron. Gracias a Dios la niña no tiene, mi bebé no tiene. Ella salió negativa. Ella está en la casa. Mis hijos no tienen. Las personas que han estado cerca de mí no tienen. No sean ignorantes. No seamos ignorantes, ¿ok? Me molesta porque no hay que ser así. Y si yo hice el video es para que tomen conciencia y se ayuden ustedes mismos. ¿Entienden? Miren, yo puedo respirar. No tengo problemas para respirar. Tengo fiebre, claro. Tengo leche en los pechos. ¿Por qué? Nos da fiebre a todas madres. Todas las personas que han tenido hijos nos da fiebre cuando los senos se nos crece por la leche porque no nos estamos sacando la leche. Y aunque nos las estemos sacando, siempre nos da fiebre. No tengo tanta tos, es poquita la tos, pero también tengo gripe. Yo venía con gripe y tos. Dolor en el cuerpo, un flu prácticamente. A mí me han hecho placas, tengo los pulmones limpios, bendito sea Dios. Sí tengo fiebre, tengo mucha fiebre y la fiebre me da dolor en el cuerpo. Pero de ahí, yo estoy bien, miren, yo como tranquila, estoy bien, camino y todo. Hago todo lo que los doctores me piden. Me lavo las manos, hago todo. Ellos solamente están esperando que se me quite la fiebre. Porque me han hecho exámenes de sangre, mi sangre está limpia. Soy positiva, pero no sé por qué. La vida así es. Pero no pensemos de que solo porque yo hice un party, a las personas que están ahí, oh my God, guácala. No nos equivoquemos. Es porque no nos sabemos cuidar. Eso es para las personas que tienen baja inmunidad. Las personas que no tienen vitaminas en el cuerpo. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho el mango, el limón. Entonces yo en el embarazo casi no me alimenté, sí me alimenté bien. Mi hija pesó 7,5 libras y todavía le faltaba un mes. Y entonces no entiendo por qué le están llamando a las personas que están cerca de mí como que, oh my God, no, come on, no seamos ignorantes, por favor. Yo lo hice para que tomemos conciencia. Yo estoy bien. Miren, yo respiro bien. Yo uso esta máquina que me dieron para que los pulmones estén bien, están bien. Me da fiebre, sí, es lo único, fiebre. La presión la tengo baja, sí. Pero eso es todo. Pero no tenemos por qué estar en cosas que no. Yo lo hice porque yo tengo fe en Dios y sé que yo voy a hacer un video diciéndoles estoy aquí. ¿Ven? Hay que tener fe porque yo sí tengo fe. Yo sí tengo fe. En la vida tenemos muchos problemas. Dios nos da muchas pruebas para ver si podemos. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Y para como... pues ahorita yo soy un
una persona que tengo y sé que porque yo tengo fe, yo voy a dar una buena experiencia y voy a decir que me sanó fue Dios. ¿Ven? Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Mis hijos están bien en casa. Ninguno de ellos está enfermo. Nadie está enfermo. Todas las personas que están cerca de mí están bien en casa. Mi hija está sanita. Se toma 2 onzas y media. Y solo imagínense. Y duerme bella, mi gorda. Mis hijos saludables. Comen, toman vitaminas, hacen ejercicio, juegos, todo eso. Me los están cuidando, están aislados, no salen. Y todos están bien. Nadie está enfermo. De las personas que estaban en el party, nadie está enfermo. Nadie está enfermo. ¿Me entienden? O sea, solo es cuidarse, lavarse las manos, seguir las reglas que nos dicen. No salgamos a la calle. No hay que salir a la calle. Porque no sabes si tú tienes buenas vitaminas, buenas defensas en tu cuerpo. Entonces se te puede desarrollar, ¿me entiendes? Usemos la cabeza, no tampoco hay que ser así. Estaba llorando porque no tenía valor para hacer un video así. Pero ustedes me dan fuerza, me han mandado mensajes, me han llamado. No quiero aceptar ni una solicitud de amistad porque me saturaron mi Facebook. ¿Qué más? Todo el mundo está orando. Yo les agradezco muchísimo porque están orando por mí. ¿Me entienden? Yo lo hice por eso, para que me ayuden a orar. No tiene nada de malo. No hay que ser así. Lo hice para que tomen conciencia y mi historia, mi ejemplo les sirva a ustedes. Yo estuve bien todo el fin de semana. Yo me enfermé fue el martes en la madrugada. El martes en la madrugada fue que me enfermé y llegué aquí el miércoles en la mañana. El miércoles en la mañana llegué aquí, me hicieron todos los exámenes y todo. Y pues no sé qué pasó. Me sacaron a mi bebé y todo, mi hija está sana. Bendito sea Dios. Entonces, hay que ser positivos y tener mucha fe y no seamos así. ¿Ok? No seamos así. Yo estoy bien. Respiro bien. O sea, no hay por qué. Como bien, estoy tranquila. Tomo mucho líquido. Estoy aburrida, sí, porque estoy encerrada. Pero miro televisión. Veo la luz afuera. Todo está bien. ¿Me entienden? No hay que preocuparse mucho así. Sí, yo les pido que oren por mí. Y les agradezco que oren por mí. Pero todas las personas que están alrededor mío son negativas. O sea, no presentan nada. No tienen tos, fiebre, diarrea, dolor en el cuerpo, falta de respiración. Nadie. ¿Ok? Entonces, no sean así, ¿no? Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja de todo. Y pues para adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Y todo se puede en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Ok? Que tengan un excelente día. Bueno, era la primera persona contagiada con COVID-19 en nuestro país. Un mensaje que da ella a través de sus redes sociales y que deja muchas dudas. Nosotros quizás no vamos a criticar. Hay varias dudas que nosotros podemos achacar la responsabilidad al gobierno y a ella también. Podemos hablar de la irresponsabilidad de ella por decir que está bien y que se reunió con su familia y que hizo una fiesta. Pero, bueno, hay que ver también el otro lado. Y es que ella dice que está muy positiva, que tiene fe en Dios. Y es cierto, hay que tenerla.
pero tampoco hay que ser descuidado y dejar de tomar las precauciones necesarias. Dios le ayuda a uno hasta donde uno también se pueda cuidar. Tampoco es que uno, pues, por la fe va a andar sin tomar las precauciones necesarias, máxime cuando esta enfermedad a nivel mundial es un hecho, es una realidad. Ahora, ella dice que se siente bien, que no tiene nada, que sus familiares no tienen nada, a pesar de que tuvo contacto con sus hijos, con su esposo, su bebé nació sano, pero hay 4 personas más de su círculo que resultaron positivas, según lo que anunciaron las autoridades y lo que han anunciado en cadena a nivel nacional. Por el hecho de ella realizar una fiesta tampoco la vamos a estigmatizar. ¿Sabe por qué? Porque ella cuando llegó no tenía síntomas. La responsabilidad era del gobierno de aislarla o de tenerla en cuarentena para que ella no anduviera haciendo este tipo de reuniones, que a saber a cuántas personas pudo haber contagiado, y no se le dio la cuarentena necesaria. Entonces, si se expandió este virus desde este primer caso, es total responsabilidad del gobierno y no responsabilidad de esta señora que esté hablando. Así que le mandamos también nuestros saludos y que siga positiva, pero, bueno, que siga con actitud positiva, pero que también es necesario tomar las medidas del caso. ¿Qué está haciendo el gobierno con las personas? ¿Qué está haciendo el sistema de salud con el esposo de ella, con los hijos? ¿Ya le tomaron las muestras? ¿Ya se dio algún anuncio para por lo menos estar tranquilo y decir estos casos salieron negativos? ¿O aún no se les ha hecho ninguna prueba? No tenemos información sobre ello al respecto, por lo menos por parte de las autoridades, y eso también es una irresponsabilidad porque genera temor en la población cercana donde viven ellos, genera estigmatización hacia estas personas que también sufren, no crea, al ser señaladas, al ser un sector señalado. Imagínese usted quién va a querer entrar a la colonia Lincoln en estos momentos. Entonces, también la información es necesaria en estos casos. Está con nosotros a través de la línea telefónica la doctora Adriana Zúñiga, especialista en salud pública, quien la saludamos. Doctora, un placer tenerla en Cuarto Poder. Usted nos acompañó cuando empezaba este virus, cuando apenas habían, creo, 2 casos en nuestro país, cuando no se habían tenido las medidas necesarias, y usted nos mencionaba que era necesario y que era urgente cerrar escuelas, cerrar fronteras, cerrar la actividad económica, y hoy nos damos cuenta que sí, a pesar del golpe económico en Honduras, pero en el caso de la salud es primordial antes de la economía, es necesario hacer esto, y hoy ya tenemos 27 casos positivos en nuestro país. Doctora, bienvenida a Cuarto Poder, buenas tardes. Buenas tardes, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Yo creo que el haber conversado hace 2 semanas sobre el tema, el haber puesto los esfuerzos para estudiar más, para leer más, yo creo que fuimos bastante acertados en nuestro diagnóstico ese día y sobre la situación que se venía, ¿verdad? Yo recuerdo ese día, muchas personas me escribieron en mis redes sociales, incluso amistades, y me decían, deja de asustar a la gente. Me empezaron a hacer ese tipo de comentarios que ya sabemos cómo es el hondureño, ¿verdad? Entiendo que el tema de la credibilidad y legalidad del gobierno pesa mucho, la gente no cree, incluso no creen actualmente en los casos, hay otra gente que todavía cree que es invento. Sí. Entonces es importante recordar de que hemos observado la diáspora de casos, ¿verdad?, en un montón de países. Tenemos 167 países con casos, cada día siguen incrementándose, y esta va a ser la tendencia. Lo importante aquí es que ya el gobierno tomó medidas. Algunos pueden considerar que algunas medidas han sido desafortunadas. Entendemos que nuestra población, pues en su mayoría vive bajo la línea de pobreza, y yo creo que aquí es un pequeño porcentaje de la población que tiene garantizados todos sus derechos básicos. Entonces, si el gobierno no toma medidas en el tema de asistencia humanitaria, lo que se nos viene es caos social, porque la gente va a tener que salir a buscar comida y a protestar, y al no tener respuesta del gobierno, como lo hemos estado empezando a ver hoy en pequeños focos, el Zonal Belén, la salida a Olancho y algunas otras zonas, lo que vamos a tener dentro de un par de días, si el gobierno no toma las medidas
reales y dimensionan la crisis y la situación económica de la mayoría de las familias hondureñas, ese es el escenario que se nos viene. Por otro lado, la poca credibilidad del gobierno le está pasando factura. La gente no cree, cuando le dan un resultado, no cree que le sale positivo. Ajá. Segundo, las medidas de vigilancia han sido muy pobres. Un paciente no está en la obligación de interrumpir por sí mismo una rutina de vida. Recuerden que hace 2 semanas todavía la gente no tenía clara la dimensión del problema. Entonces, a esa persona no se le dieron las advertencias necesarias, se debió practicar el aislamiento y no es su responsabilidad lo que pasó. Yo creo que el tema del estigma es muy importante porque vemos, por ejemplo, algunos departamentos en los que ya a la gente no se le deja entrar a un municipio, digamos, donde está ubicado el hospital, ejemplo Santa Bárbara. La gente no quiere dejar entrar ambulancias, aunque no sean de pacientes con COVID. La gente ya está practicando mucha estigma y discriminación. Sí. Incluso el personal médico siente temor porque el gobierno no provee las condiciones mínimas. Vemos cuerpos de seguridad con mascarilla N95, pero vemos médicos, enfermeras, hasta mismos guardias de seguridad de los hospitales con mascarillas quirúrgicas. Entonces, el reclamo de la gente es, o sea, ¿qué está pasando con el dinero que se asignó a esta emergencia? Entendemos de que la respuesta tampoco puede ser de un día para otro, pero la gente necesita ver acciones contundentes para poder reducir la cadena de casos. Errores que cometimos en este camino, bueno, el gobierno cometió uno muy grave y fue dejar salir a la gente masivamente esta semana. ¿Qué día fue que se permitió la salida de la gente? Ahorita no recuerdo mucho la fecha, pero se dejó para que la gente pudiera abastecerse, creo que fue el martes, para que la gente pudiera abastecerse de alimentos y fue un error. El jueves pasado fue. Sí, fue un error porque la gente corrió a llenar de los supermercados, no tomó las medidas de bioseguridad y es importante recordar que a estas alturas, bueno, es necesario dar propuestas, ¿verdad? Es necesario volver a hablar sobre qué más podemos hacer. Bueno, uno es que usted como persona que esté en su casa tome sus propias medidas, racionemos nuestros propios alimentos. Esto no es vacaciones, esto no es juego, la gente tiene que entender que la situación se va a agudizar, que apenas estamos entrando a la crisis. O sea, que no hemos visto que estos 27 casos no son nada para lo que se nos viene. ¿Por qué? Porque las medidas de vigilancia epidemiológica con los pacientes positivos no han sido efectivas. Entonces, ¿qué han hecho otros países para poder reducir la cantidad de casos? Uno, el tema de las pruebas. Se supone que de entrada la OPS donó 100 al país. Luego, el SINAGER notificó en cadena nacional que teníamos 4.200 pruebas más. Pero realmente ha circulado, digamos, mucho rumor, mucha desinformación. ¿Por qué? Porque el Estado no está dando la información pertinente. Hay mucho hermetismo que genera desconfianza en la población. Por otro lado, los resultados de las pruebas están siendo entregados de forma tardía, porque en el país no tenemos pruebas rápidas. Entonces, ¿qué genera eso? Si usted hoy, digamos, viajó, es una persona que ha estado bajo vigilancia porque viajó a un país donde hubo casos, usted tiene derecho, digamos, a tener esa prueba, pero de repente usted solo tiene leves síntomas de catarro, a usted no le van a hacer la prueba. Pero usted ya contaminó a su familia, a sus vecinos, al del supermercado, al de la gasolinera y a todos sus contactos. Entonces, vemos situaciones como la que ocurrió con la señora, con la de caso 1, y también el caso de Colón, que se señala que esta persona salió de San Pedro Sula, que hizo la ruta del Atlántico para un restaurante, fue a un hospital,
luego la mandaron a casa, pero ¿qué pasó con todos esos contactos que esa señora tuvo? Entonces yo creo que hay que tratar de explicar, el gobierno debe ser responsable y explicarle a la gente. O sea, Juan Orlando no puede salir siempre hablando en cadenas nacionales. Es necesario que las personas epidemiólogas y salubristas que están al mando de esta situación expliquen a la población. Por ejemplo, los policías y la gente que se está exponiendo, los médicos, el personal de salud, estas personas ya deben de estar practicando autoaislamiento. ¿Y qué significa autoaislamiento? Bueno, autoaislamiento es que si usted tuvo contacto con una persona enferma, o por ejemplo, convive con alguien que salió positivo, usted ya no tiene que estar en contacto con otras personas. Pero ¿qué pasa si yo soy personal de salud y yo trabajo en el hospital escuela y yo no puedo decir que no me voy a presentar? ¿Qué pasa en esos casos? Estas personas deben de comenzar a tener medidas en su casa. Uno, porque probablemente pueden llegar a ser portadores asintomáticos y llevan a su casa y transmiten la enfermedad. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar como ciudadanos si, por ejemplo, por trabajo, bueno, ustedes que son periodistas les toca exponerse bastante? ¿Qué puedo hacer si me toca salir a la calle y yo no puedo evitar, pues porque es mi trabajo? Entonces, regreso a mi casa, pero tengo mi propio cuarto, mis propios utensilios, no tengo contacto social, digamos, con las personas que conviven en mi casa, porque si yo vengo y aunque yo no presente síntomas, puedo enfermar a mi hijo, puedo enfermar a mis abuelos, puedo enfermar a mis padres y la cadena de transmisión se va expandiendo. Entonces, en esto ha fallado gravemente las autoridades. Por otro lado, se necesita explicar un poco más sobre el tema de las medidas económicas. La gente no va a entender algunos conceptos y es bien importante que la gente se le explique, ¿verdad? Se le explique y se habla de que se le va a dar comida, pero por otro lado nos llegan imágenes con alimentos que se le están entregando a la población que dejan mucho que desear, porque vamos a tener dentro de una semana crisis de seguridad alimentaria y nutricional. Claro. Cada vez vamos a disponer de alimentos de mejor calidad para podernos alimentar. O sea, la gente necesita granos básicos, necesita su fuente de proteína, necesita maíz, arroz, frijoles, lo mínimo, ¿verdad? Y esto no solo va a pasar para los que tienen acceso a recursos, sino que también para la gente que tiene. Yo hablaba con alguien ayer y me decía, es que no tengo dinero porque no tengo efectivo disponible. O sea, los bancos no tienen que fortalecer ese tema de la banca electrónica. Yo creo que también se tiene que generar algún tipo de calendarización por zonas para poder que la gente tenga acceso a algunos alimentos y no se saturen los supermercados y los mercados populares. Claro. Es necesario entender los componentes sociales y demográficos de nuestra población. Entonces, el gobierno debe de tomar otras medidas para que no quedemos como en el discurso vacío de estoy haciendo algo que la gente no logre entender. El gobierno le tiene que explicar a la gente en cadena nacional y si es posible pasarlas cada hora en qué consiste el autoaislamiento. Con un grupo de médicos creamos una plataforma para poder brindar telemedicina, consultas, digamos, o guía médica a través de un formato de Google. Y luego nosotros como médicos nos ponemos en contacto con el paciente. Y encontraba, por ejemplo, de que la gente a veces llama al 911 y no tiene respuesta. Entonces tiene que buscar por sus propios medios cómo tener atención. Pero por otro lado, si sus síntomas son catarrales, si usted tiene tos seca, fiebre, malestar general, algunas personas refieren dolor muscular como cuando usted tiene dengue. Otras personas también han referido que tienen dificultad como para percibir olores y sabores, como cuando usted tiene un catarro muy fuerte que no siente los olores. Muchos pacientes en algunos países donde hay muchos casos están refiriendo anosmia. ¿Qué quiere decir esto? Que no perciben olores y que tal vez no tienen otros síntomas, sino que solo han perdido como la sensibilidad olfativa. También es importante entender de que las personas que tienen síntomas respiratorios no pueden ir
de emergencia a un centro hospitalario, porque ¿qué pasa si es un resfriado común y usted va a un centro donde tienen pacientes con COVID? Usted se va a ir a enfermar y va a ir a traer la enfermedad y la va a llevar a su familia. Entonces, tratemos de orientar, el gobierno tiene que orientar a la población sobre los síntomas leves, pero todos tenemos que estar claros. O sea, quien dicta la política pública del autoaislamiento es el Estado. La gente no es epidemióloga, no es salubrista, no entiende cuáles son las reglas del juego, no entiende que por más buena intención que tenga de acompañar a su familiar enfermo a un centro hospitalario o de brindarle los cuidados en casa, si no tiene las medidas y la distancia social necesaria, su familia va a enfermar y puede ser de que presenten síntomas más graves. Doctora, otra cosa que también el gobierno debe de fortalecer es el tema de las pruebas. Correcto, O doctora. sea, si solo realizamos 40 pruebas al día, yo leí una nota hoy que decía que en el país solo se están haciendo 40 pruebas. Entonces, ¿cómo esperamos detectar los casos y cortar la cadena de transmisión si no realizamos la suficiente cantidad de pruebas? El día de ayer la FDA en los Estados Unidos aprobó una prueba rápida, entonces utilicemos el avión presidencial para cosas útiles. Claro, compremos las pruebas que el país necesita, doctora, para que la gente que tiene síntomas y sus familiares puedan recibir la prueba y cortemos, aislemos a estas personas. Claro. Pero también hago un llamado a la solidaridad del hondureño para que permita que se instalen albergues temporales para las personas que realizan ese autoaislamiento. Este llamado es humano, debe ser solidario. Como en cualquier peste, el paciente con coronavirus sufre discriminación, sufre estigma, recibe muchos comentarios y críticas. Claro, ¿verdad? doctora, por cuestiones de tiempo para ir cerrando, ¿en qué etapa del virus estamos? Porque también esa desinformación nos mantiene en mucha preocupación, incógnita. Se habla de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Qué significa cada una de esas etapas y en qué etapa del virus estamos en Honduras? Y usted dice que hay una tendencia ascendente y que hay muchos casos que por ahí ya pueden andar contagiados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y cuánto tiempo más podemos estar en esta situación? ¿O vienen situaciones más difíciles en el futuro cercano, doctora? Muy bien. Las fases a las que se refieren las autoridades, que también no explican a la población y las dejan en las nubes, ¿verdad? Correcto. Son fases de la epidemia, de la pandemia. Ajá. Las pandemias tienen fases. Y la fase 1 es cuando ya hay presencia, digamos, de virus importados en pacientes que viajaron. La fase 1 fue cuando detectamos el virus en el país. Uh-huh. Donde detectamos las primeras pacientes, la primera paciente, el paciente de San Pedro Sula. Esa es la primera fase. Sí. La segunda fase es cuando ya comienzan a transmitirse estos casos importados que trajeron enfermedad de España, de Estados Unidos, de otros países, comienzan a enfermar a sus familiares o a sus contactos cercanos. Ya estos casos son autóctonos, por decirlo así. Son casos que la gente adquirió en el país. Cuando hablamos de fase 3, cuando esta persona, digamos, estos casos autóctonos o importados, se movilizaron, por ejemplo, hacia otras ciudades y generaron pequeños brotes de la enfermedad en otros puntos geográficos. Entonces, ¿qué va pasando a medida vamos avanzando en la pandemia en el país? Estos casos pierden como la línea epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hoy me enfermo de COVID y yo no he salido y no he tenido contacto con un paciente positivo, yo ya no puedo llevar el hilo de quién me enfermó, ¿verdad? Porque la enfermedad ya está distribuida en el país. Entonces estamos en fase 3. Estamos en fase 3, que quiere decir que ya hay pequeños brotes comunitarios. Ayer vimos un caso de positivo en Colón. Correcto. Entonces, probablemente en Colón ya tengamos brotes comunitarios porque a las personas se le hizo la prueba y no se le dieron las indicaciones pertinentes. Tampoco se le practicó autoaislamiento, ¿verdad? Correcto. Entonces, la cantidad de casos se va a seguir multiplicando y ahorita vamos así como a entrar a una fase
de aceleración, que cada vez hay más y más casos. Pero ¿qué está fallando en el país? Que si no realizamos la suficiente cantidad de pruebas, nos vamos a encontrar casos. Eso es así. Una persona tiene la capacidad de enfermar a muchos contactos y hemos visto a nivel mundial diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Taiwán hablaban de una paciente número 31 que le dieron el alta del hospital y no respetó la cuarentena. Sí. Y enfermó a más de 1,000 personas. Terrible. Entonces, si usted no le explica, por ejemplo, a los familiares de la persona del caso 1, que tiene que estar en casa, que no tienen que tener contacto con otras personas, sus familiares, aunque no presenten síntomas y aunque ellos nieguen la enfermedad, porque también hay un tema, la gente no quiere admitir que está enferma. Yo hablaba con algunos colegas y me decían, los pacientes no quieren admitir la prueba, no quieren admitir que están enfermos por temor a discriminación, por temor a aislamiento, por temor a la misma discriminación dentro de la familia. El miedo de que lo aíslen ahí en la Vía Olímpica, doctora, con una colchoneta de 1 pulgada y que le estén dando espaguetis de comida, imagínese usted, y que tal vez usted esté sano y que existan otras personas que estén contagiadas y ahí más bien se contagie usted. Existe ese temor también. No, pero las medidas de salud pública no solo van encaminadas a que a usted lo van a aislar ahí en la Vía Olímpica, por ejemplo, sino que a usted lo pueden mandar a aislar a un cuarto de su casa. Correcto. Pero a la gente no le explican lo suficiente. ¿Y qué pasa? Ese paciente que es sospechoso se va a enfermar a su familia y a su vez sus familiares tienen otros contactos y seguimos expandiendo la enfermedad. Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo? Cuando Juan Orlando Hernández dice que nos preparemos para lo peor, ¿se refiere a esto? ¿Se refiere a que quizás en estos días o en la próxima semana tendremos un pico alto de contagiados de todas esas personas que no tenían síntomas y que anduvieron en la calle, que anduvieron realizando compras? Esas compras que se realizaron el jueves masivamente en supermercados, mercados, las acciones que vimos hoy de los mercados aglutinados de miles de personas. ¿De qué estamos hablando en los próximos días? Cuando hablamos de que se viene lo peor. En estadística hemos visto que anda circulando una gráfica en redes sociales que dice aplanemos la curva. Pero ¿qué sabe la gente de la curva? La curva marca desde el inicio del primer caso hasta el último, ¿verdad? Entonces, nuestro inicio de caso, pues empezamos con un caso, luego 2 y así fuimos incrementando. Pero ¿qué sucede? Apenas estamos tomando medidas y vemos que las medidas no han sido tan estrictas. Sí, estamos parando las escuelas, pero la gente sigue saliendo a la calle a comprar alimentos. Entonces, si nosotros, todo el país se encierra mínimo 2 semanas sin salir y como quien dice nos socamos toda la faja, esto se va a reducir, los contagios se van a reducir. Pero ¿qué está pasando? Las medidas de salud pública no están siendo contundentes. Los pacientes positivos, muchos siguen teniendo contacto con otras personas, siguen teniendo sus familiares cerca, no se aíslan adecuadamente, entonces a la vez sus familiares presenten síntomas o no, llevan la enfermedad a otro lugar y la cadena de transmisión está imparable. Entonces ahorita nosotros estamos comenzando la diseminación del virus. Entonces ya hay COVID en Villanueva, en Santa Fe de Valpate, hay en Puerto Cortés, hay en San Pedro Sula, hay en Tegucigalpa, hay en Choluteca. Entonces imagínense que en cada lugar no se tomen las medidas adecuadas. Sí, terrible. En poco tiempo tenemos una gran cantidad de casos. Yo ayer publicaba algo en una de mis redes sociales que esto apenas comienza y que la gente debe de entender que este es apenas como estamos empezando a ver los primeros pininos de la epidemia en el país y que nuestro país tiene una gran debilidad y es que tiene un sistema que no tiene capacidad para atendernos a todos. Claro. Entonces, para concluir, ¿verdad? En todos los modelos matemáticos que se pueden utilizar para proyectar los casos, nos salen números elevados de casos, ¿verdad? Y si tenemos más casos, vamos a tener más enfermos de gravedad y más muertes. Segundo, el país tiene que preocuparse mucho por adquirir las pruebas.
¿verdad? Y tenemos que reforzar la vigilancia epidemiológica. Así es. Perfecto, Otra doctora. cosa es que el 911, Sí. estará el 911 disponible en La Mosquitia. Allá en Santa Fe de Colón, ¿será que me va a funcionar el 911? ¿Me irá a funcionar allá en San Juan del Caite? ¿Me irá a funcionar en el Triunfo Choluteca el 911? Creo que las autoridades también tienen que tener muy claro el tipo de población que tenemos. Segundo, es importante brindar asistencia humanitaria. Si no, la gente va a salir a protestar, a saquear y vamos a tener un desastre. Ya Segundo, considerar la población privada de libertad. Hablamos de 21.000 hombres y mujeres que están en los presidios. Que esa gente tarde o temprano van a enfermar y que son una bomba de tiempo. De por sí que ya hay hacinamiento en los centros penales. Otro punto es que la OMS ha advertido que no solo las personas de la tercera edad van a enfermar y que en Honduras la población mayor de 60 años son 770,000 personas. O sea, casi 1 millón de personas son mayores de 60 años. Ellos no son menos importantes que las personas jóvenes. Perfecto. Doctora, se nos fue el tiempo. Le agradezco mucho su comunicación y su valioso aporte. Yo creo que muchas dudas, pues, en cierta forma quedan aclaradas a la población después de esta desinformación en la que nos tiene el gobierno. Un placer, doctora. Gracias por atender a Cuarto Poder. Gracias. Feliz día. Y gracias a usted por estar pendiente de nuestro programa. Estaremos toda la semana. Aprovecharemos este espacio para dialogar con usted y que pueda expresar todas las inquietudes que tenga y ese desahogo que tiene el pueblo hondureño en estos momentos. Vienen tiempos difíciles, así que agarremos conciencia, comamos poquito, ahorremos, sigamos economizando el agua porque tiempos más difíciles para nuestro país. Bien, esperemos que las autoridades encuentren una solución para por lo menos abastecernos de lo básico, comida, medicinas y quizás la otra semana combustible, porque yo sé que la semana pasada muchos pudimos llenar el tanque del vehículo, tenemos para esta semana, pero ya la otra semana pues muchos no nos vamos a poder movilizar, así que pendiente de lo que puede ocurrir. Nos vemos mañana en un programa más de Cuarto Poder de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.